Hola a todos, os habla el maestro Fide, Óscar de Prado, para pokeryAjedrez.com. Pues bueno, acabamos de terminar, como quien dice, el festival Tata Steel y ya estamos de nuevo con actividad ajedrecística de máximo nivel. En este caso, hoy ha comenzado el Zurich Chess Challenges 2014, un torneo de 6 jugadores que se juega solo a una vuelta, es decir, 5 rondas. Y donde está participando Magnus Carlsen en su debut como campeón del mundo. No había jugado nada desde que acabó el match en pasado noviembre en la India ante Anand. Y tenemos precisamente a Anand también, que juega este torneo. Y luego se completa Aronian, Caruana, Gelfand y Nakamura. Estadísticamente por Elo, aquí bueno, solo faltaría Kramnik de los tops de arriba. Es el torneo por Elo más fuerte de la historia. Realmente difícil de superar, porque además jugadores como Carlsen están ahora con un elo altísimo. Y bueno, se disputó ayer el torneo de Blitz para decidir los puestos bueno, el orden de los jugadores, que es importante para un torneo corto con 5 rondas, pues precisamente los 3 primeros van a llevar 3 blancas y 2 negras y al revés, ¿no? El torneo lo ganó Carlsen empatado con Aronian con 3 y después con 2,5 quedó Nakamura. Bueno, he empezado la primera ronda de las partidas lentas y hemos tenido 2 partidas decididas y unas tablas. Magnus Carlsen ha ganado a Boris Gelfand, partida que veremos ahora comentada en su debut. Con esta victoria Magnus se pone virtualmente en 2.875,7 a escasos 3 puntitos de su récord que tiene él, ¿no? El récord histórico de la lista Elo, que bueno, una vez acabado este torneo, pues podría incluso batirlo, ¿no? Está, ya os digo, solo a 3 puntitos, ¿no? Por ejemplo, si consiguiera ganar otra partida mañana, pues virtualmente lo batiría, aunque bueno, no va a ser fácil, es un torneo corto. Y claro, todo lo que no sea ganar significa perder Elo, ¿no? Para él incluso bastante, ¿no? Porque su rival más cercano es Aronian, que aún le lleva unos 50 puntos, ¿no? O más. Bueno, en la primera ronda, las otras 2 partidas, precisamente, bueno, Nakamura empató con Caruana, una apertura en la que Nakamura no jugó bien, incluso Caruana quedó un poco mejor, pero luego el italiano parece que no está muy fino, se complicó un poco, incluso un final de caballo contra alfil, acabó perdiendo un peón y bueno, luego pudo conseguir el empate, pero pasó, digamos, por alguna dificultad innecesaria, no tal como había sido la apertura. Y la otra partida del día fue Aronian, que ha ganado a Anand. Fue una partida un tanto extraña, donde en un momento determinado Anand decide sacrificar una pieza en el medio juego por 3 peones, pero bueno, doblados 2 de ellos, y bueno, la verdad que la compensación realmente no parecía muy clara, y Aronian tuvo varios momentos, yo creo, para decidir la lucha antes, pero se complicó un pelín y llegó a estar con cierta compensación Anand, aunque finalmente se llegó a un final de torre y caballo de 2 peones contra torre y 4, 3 contra 2 en el mismo flanco y un peón B suelto, ¿no? Bueno, Aronian se comió primero el peón B y luego se fue maniobrando un poquito en este final de 3 contra 2 y torre y caballo, y al final pues Aronian consiguió que Anand abandonase, pues bueno, con una maniobra llevando el caballo G5 y la torre para intentar jugar torre F4, ¿no? Y obligar a avanzar los peones. Una vez que avanzan los peones, pues ya era más fácil para ganar, ¿no? Me podría haber sido dejado un poco más, pero bueno, ya tenía una clara ventaja. Y también se está disputando el Gibraltar, bueno, el Tradewise Chess Festival Gibraltar 2014, que pasa por ser ahora mismo quizás el Open más fuerte del mundo. Es un torneo donde participan, hay 370 jugadores, 70 grandes maestros, reparte muchísimo dinero en premios. En el Open abierto 20.000 libras es el primer premio, para las mujeres tiene premios muy buenos con 15.000 libras a la primera mujer, por eso participan casi todas las mejores del mundo, muchas de ellas, y también a nivel de jugadores top mundiales, pues hay más de 2.700, ¿no? Encabezados por Adams, Bachar Lagraf, está jugando Ivanchuk, está jugando Vitugov, está jugando Navarra, está Vallejo, y de los españoles, aparte de Vallejo, hay muchos grandes maestros, ¿no? Juegan también Iván Salgado, de momento lleva 2,5 puntos, David Lariño, que consiguió en la ronda 2 empatar con Ivanchuk, aunque había perdido, está David Antón, hoy perdió con Hari Krishna, es verdad, otro 2.700. Bueno, un torneo muy interesante, también con retransmisiones diarias, muchas partidas,
y también con comentarios en directo, ¿no? Lo mismo que el Zurich Chess Challenge. Entonces, bueno, alternaremos los vídeos. En principio haremos un vídeos de la partida del día de Zurich, y también cuando vayamos viendo alguna interesante iremos metiendo quizás alguna de Gibraltar. Ya os digo, es un torneo con muchísimas partidas y también de bastante nivel, ¿no? Entonces iremos alternando un poquito. Bueno, vamos a empezar ahora con la partida de Magnus Carlsen. C4, de nuevo una inglesa, nada especial. Tras G6, D4, en principio traspuso a una línea normal. G3, variante del fianchetto, en principio no sabríamos muy bien contra qué, pero vemos que le da igual, ¿no? Y aquí Gelfand decide pasar a la Grunfeld, con C6 y alfil G2, D5. La opción, bueno, era jugar tipo India de Rey, que no va tampoco tanto en el estilo, ¿no?, de Gelfand. Tras C6, alfil G2, D5. Aquí Magnus empleó una línea un poco extraña, realmente esta jugada, dama 4, he contado pocas partidas en mi base de datos, unas 32, pero sin embargo Carlsen ya tenía experiencia con esta línea y algún otro jugador algo fuerte, ¿no?, con este orden, en este momento concreto. Luego sí que se transpone, ¿no?, a dama 4, pero justo en este orden, en la jugada 6, sin haber enrocado ni nada, había pocas partidas, aunque bueno, tras enroque y enroque ya tenemos unas cuantas más, ¿no? Hablamos de unas 200 partidas, cerca de 200 partidas. En esta posición, la jugada más utilizada y más normal es caballo B, D7. Bueno, Gelfand en la partida, vais a ver algunas ideas que os quiero enseñar, van a hacer un pequeño análisis, ¿no?, de esta variante teórico. Gelfand jugó caballo F, D7, que veremos, pero antes de esto quería enseñaros un poco las alternativas y la propia partida, ¿no? Esta posición, encontrado unas partidas, los jugadores más fuertes que hemos encontrado en esta posición, aparte del propio Carlsen, es una línea que ha jugado Sargsyan, también el jugador indio recientemente, y bueno, algunos jugadores más fuertes, ¿no? También, dependiendo un poco lo que hagan las negras, hay partidas de varios jugadores, ¿no? Por ejemplo, también A6 ha habido jugado a Carlsen Aronian, aquí una partida que siguió con A6 y tras... Epa. Vamos allá, sí, me quería pasar, ahí estamos. Aquí, esta partida fue tablas en el 2011 y, bueno, ambos jugadores tenían experiencia. Gelfand también había jugado aquí ya caballo F, D7, ¿no?, en esta posición. Unas ideas interesantes, por ejemplo, alfil F5, aquí hay varias partidas, Sasi Kiran contra Konopka ha jugado, y también la partida Carlsen-Svidler, que os comentaba, que ya es del año 2007, siguió así, caballo F, D5, ¿no? Ahora aquí Sasi Kiran jugó caballo G5, esta partida contra Konopka en el año 2012, y torre D1 fue la partida de Carlsen contra Svidler. Tras alfil D2, comer aquí, bueno, una posición equilibrada, y acabó haciendo tablas. Esto fue en Morelia en el año 2007. Caballo BD7 es la jugada normal también, ¿no? Hay varias partidas, por ejemplo, C por D, en una de ellas Dautov Svidler jugó caballo B6 y recuperó, una posición que acabó en tablas en el año 2002. También se puede tomar directamente de peón, y por ejemplo tras caballo C3 y caballo B6, una posición un poco similar, es la famosa Sargsyan Askayan este año en Polonia. Bueno, es una victoria del armenio, que la había jugado, ya os digo, recientemente estos 2 últimos años, ¿no? Y también se puede aquí en esta jugada 7 tomar directamente el peón, D por C4, la otra alternativa. Bueno, un par de ellas más, ¿no?, que se habían probado en esta posición. D por C4, dama C4, alfil C5, caballo C3, caballo E4. Esto fue Sargsyan contra el polaco Dragun en el año 2012, también acabó ganando Sargsyan. E incluso también en la jugada 7 se ha probado aquí, perdón, en vez de C por C4, se ha probado también caballo E4, ya una partida antigua de Kirov y el maestro internacional ferrolano Diego Guerra Bastida, también que acabó en tablas. Es una partida ya en Avilés en el año 91. Bueno, tras caballo F de 7, parece un poco raro, ¿no?, desarrollar este caballo, no el otro, vemos un poco la idea. Bueno, aquí en este momento Carlsen decidió jugar dama C2. Y tras dama C2 tenemos la jugada de la partida. Ahora aquí
viene la jugada caballo F6. Esta jugada es un pelín extraño, ¿no? El propio Gelfand había jugado esta posición, la jugada caballo B6, T por C4, perdón, en París-San Petersburgo, este año 2013, contra Freycinet. Hay que acordarse de que Freycinet, por esto es el detalle de la variante, es uno de los jugadores que, bueno, aunque oficialmente no nombró a su equipo de colaboradores de cara a que van a seguir al próximo torneo, que el próximo año hay mundial, no lo quiso declarar, se sabe que Freycinet fue uno de los jugadores que estuvo trabajando con Carlsen, que está trabajando, o por lo menos que estuvo en el mundial, ¿no? Y esta es una idea de precisamente Freycinet-Gelfand de este año, ¿no? En el torneo París-San Petersburgo Memorial Lequine, que se jugó en las dos sedes. Tras D por C4, en esa partida siguió con caballo B6, dama C2, caballo A6. Bueno, esta partida fue una partida que acabó en tablas. Se había jugado también caballo B6 y tras C5, caballo D7, alfil F4, torre 8. Parece que las blancas están un pelín mejor, ¿no? Aunque la idea negra es E5, pero bueno, de hecho lo hicieron y la partida acabó en tablas. Sargsyan Volokitin en el año 2008, aunque aquí me gusta un poquito más el blanco. E incluso también las dos jugadas principales que tenemos en esta posición pues eran un poquito estas dos, ¿no? También hay una partida de Bakrot con Šarić tras D por C4, dama por C4 y ahora caballo A6. Esto fue Bakrot contra Šarić, ¿no? En vez de caballo B6 que era, perdón, caballo B6 que era Freycinet contra Gelfand. Bueno, vamos con la novedad de la partida, caballo F6, parece una pérdida de tiempo en realidad, ¿no? Haber ido a D7, colocamos la dama en C2 y volver a F6, nos dan un turno. No parece importarle a Gelfand esto realmente mucho, hombre, estamos en plena apertura, todavía está la posición un poco cerrada y no parece excesivamente grave, ¿no? Aunque os digo, quizás un pelín extraño, ¿no? Gelfand no se esperaría mejor esta línea o tuvo algo de miedo a los análisis y por eso decidió no jugar D por C4, que sería un poco aquí, ¿no? Sería la continuación lógica de haber tomado, ¿no? De haber jugado caballo F7, como él había hecho antiguamente. Decide hacer caballo F6, aquí Magnus saca su alfil F4, bueno, alguna alternativa podía ser comer y jugar un tipo de posición así, más o menos, también, 3 con alfil F5, cierta posición dama E2, ¿no? Más o menos una posición equilibrada. Alfil F4, negras sacan también su alfil F5 y tras dama B3, pues todo muy correcto, dama B6, ¿no? Jugada típica del flanco de dama para oponerse, defender nuestro peón. Cualquiera, el que cambie damas aquí normalmente, pues el otro va a quedar bien porque consigue abrir la columna. Normalmente las blancas en este tipo de posiciones, cuando se juega por ejemplo en el Londres, claro, el alfil no está fianchetado, el peón suele estar en E3 y aquí suele ser buena la jugada C5. Porque normalmente tras dama por, peón por, hay el plan B4, B5. Pero claro, aquí hay algunas diferencias, ¿no? El alfil está fianchetado, puede presionar rápidamente E4 con caballo D7 e intentar jugar E5 rápido. Y el alfil está en G2 y quedaría un poco obstruido. Por eso Carlsen decide jugar de momento caballo BD2. Aquí caballo E4 quizás no es la mejor, más segura parecería caballo BD7. Un poco imitar la posición, ya veis, simetría total, ¿no? en este momento sería pues correcto, una posición igualada, una cosa que no importa mucho a Magnus Carlsen, como todos sabemos, ¿no? Que con blancas, pues bueno, si no saca ligera ventaja no le preocupa, ¿no? Ya mejorará en el medio juego o la sacará en el final. Este caballo E4 es un poquito quizás más artificial, E3 y ahora sí decide cambiar dama por B3, ¿no? En principio, bueno, jugada correcta, no hay ningún problema. Lo que pasa que tras A por B3, siempre este tipo de posiciones, pues bueno, las blancas consiguen abrir la columna A y los peones pues no son tampoco tan débiles, ¿no? Porque se consiguen las columnas, incluso la C en este caso va a haber también en la partida y en eso prima más hoy en día que los peones doblados, ¿no? Tras caballo A6, las negras desarrollan su pieza que falta, aquí con buen criterio decide tomar, C por D, C por D. Y ahora, este caballo en E4 es bastante molesto, decide una jugada, bueno, una simplificación pues bastante interesante. Vemos la idea de Magnus. G4, tocando el alfil, tras alfil por G4, tomamos en E4, realmente es un sacrificio temporal de peón, ¿no? D por E4 y caballo D2. La idea es recuperar el peón en E4 y jugar un poquito con la mala ubicación del caballo en A6 y tener la columna abierta, ¿no? Y también presionar en B7. Gelfand decide amarrar su peón con F5, tiene una pequeña desventaja, deja el alfil este de G4 un pelín
un pelín pasivillo y de hecho, bueno, en la partida luego quedó un poco fuera de juego. Y vamos a ver que tras F3, la idea de Magnus, ¿no? Hay que abrir esta diagonal a toda costa, ¿no? Para el alfil. Aquí Gelfand decide jugar E5. Esta jugada es un pelín dudosa. Había que meterse en la línea crítica con E por F3 y tras caballo por F3, ahora por ejemplo torre A de 8, ¿no? Intentando las blancas, bueno, intentando que caballo E5 pues no sea una amenaza tan peligrosa, ¿no? Porque podemos tomar y defender torre de 7. Entonces, por ejemplo, tras H3 conviene comer ahora, porque si no caballo G5 sería una jugada bastante molesta. Tras alfil por F3 y alfil por F3, en esta posición quizás las negras pues lo que tengan que hacer es devolver el material y intentar alcanzar una posición equilibrada o cierta compensación, pues por ejemplo con algo así como E6 y tras alfil B7, caballo B4, ¿no? Si torre A7, torre D7 y torre FA1, caballo D3. Quizás aquí puedan conseguir cierta compensación, ¿no? Aprovechando un poquito pues esta clavada, cambiar algunas piezas e intentar activarse por la segunda, comerse aquí algún peón. Parece que la posición está equilibrada. Esto era lo mejor. Este E5, lo que quiere Gelfand es evitar que se meta un caballo en E5 y doblar los peones, ¿no? Para intentar luego recuperarlos, pero tras D por E5 no le va a ser tan fácil. E por F3, caballo por F3. Torre A E8, intentando atacar el peón ya de E5, ¿no? Con estas piezas, sobre todo después del cambio en F3, pero las blancas y Magnus tenían esto muy bien previsto y juega una jugada muy buena, torre A5, ¿no? La torre desde aquí defiende, el peón de E5 sigue presionando los peones del flanco de dama si mueve el caballo, o incluso en un momento determinado, pues también torre B5. Y el caballo ahora ya está libre para poder venir a D4. De hecho, bueno, aquí jugó caballo B4, Gelfand. La opción, por ejemplo, si torre E7, pues caballo D4, varias ideas en la cabeza, ¿no? Que puede intentar recuperar material, se puede intentar jugar E6 con idea de alfil D6 también. Los dos alfiles juegan y verá, la idea es un poquito que este alfil y este caballo estén un poco como fuera de juego, ¿no? Es una posición aquí donde ya hay una ventajilla blanca bastante interesante. Tras caballo B4, Magnus aquí jugó caballo D4 primero, se podía comer esta posición y simplemente, aunque comieran en E5 y alfil por, peón por, aquí las blancas mantienen una buena ventaja también. Aunque los peones estén doblados, el alfil es bastante fuerte y se pueden ir avanzando poco a poco. Y esto es una posición, pero quizás quería algo más, complicar un poquito más la partida, no simplificar tanto, y por eso juega caballo D4. Ahora B6, bueno, quizás era un poco mejor torre E7 y comer ahí, vendríamos a una posición un poquito parecida, aunque hay ventaja blanca. Tras B6, torre por A7, torre por A7, alfil por E5. Bueno, tras alfil por E5, decidió jugar alfil H6, muy buena jugada. Torre F6 y ahora H3, alfil H5, lo que os decía, este alfil está un poco fuera de juego. Aquí las blancas mantienen una muy buena ventaja, ¿no? Tienen la séptima, los alfiles pueden entrar por D5, por G7, este no juega y la idea es del caballo. De hecho, aquí Carlsen encuentra una jugada muy buena, que es caballo C2, ¿no? Con la idea ya de que este caballo... si tomamos aquí, entra el alfil con jaque de efectos decisivos, ¿no? Entonces única aparece G5, entregando peones. Gelfand además está apuradísimo de tiempo. Hay que recordar que este torneo juegan con 42 horas y no hay incremento, con lo cual en las últimas jugadas del control, en un momento determinado a Gelfand le quedaban apenas un minuto para 10 jugadas, una cosa así, bastante escaso de tiempo, ¿no? Torre G6, torre por peón, H6 y alfil por H6, se lo come. Bueno, caballo por B4 una opción también, ganaría esta jugada, jaque y caballo C6 y rey F2, ¿no? Un peón de más y clara ventaja. Perdón, H6, estamos aquí, alfil por H6, torre por H6, aquí tenía muy poco tiempo, era muy difícil que lo viera, parece ser que la mejor jugada era esta intermedia, alfil F3 y una posición así, ¿no? Tras torre G5, alfil por, caballo por y alfil E4. Este peón puede caer, son dos de menos, pero digamos que está la pareja de alfiles y se puede tener pues cierta compensación aquí, ¿no? H4, torre
alfil por, intentar torre de 7 y caballo de 5. Y bueno, resistía un poco más quizás, ¿no? Este torre por h6 es muy claro, caballo b4, la ventaja blanca aquí ya es decisiva, porque tras alfil b2, caballo d5, ¿no? Ahora las piezas, las blancas, tener dos torres, caballo y alfil, dos peones de más, y aún encima mantenemos un cierto ataque, ¿no? No están las posiciones, las piezas negras tan armónicas como la variante anterior, sobre todo el alfil h5, una vez más sigue bastante fuera de juego. Rey h8, torre b7, tocando una debilidad más, alfil d1, b4, torre g8, bueno, ya os digo, estaba muy apurado de tiempo, aquí torre b6 también ganaba sin mayores dificultades, pero decidió Carlsen jugar al mate e intentar complicar un poco más, ¿no? Buscar el error del rival. En la jugada 34, te digo, tenía menos de un minuto aquí. Torre d8, de hecho que yo creo que llegó a perder por tiempo, ¿no? Alfil e4, alfil f6, esta jugada también es mala, pero no hay mucha solución. Tras torre por b6, con la clavada, y rey g7, una jugada muy fina como torre f2, y ahora hay un jaque aquí que es bastante mortal, perdón, aquí digo que hay un jaque bastante mortal, ¿no? Y si alfil por e7, sí que se gana con torre g2, rey f7 y torre por h6, con ventaja decisiva. Bueno, este ha sido el resumen de esta primera ronda del Zurich Chess Challenger y 2014, con la victoria de Carlsen sobre Gelfand. Gelfand ya viene de hacer un torneo bastante malo en el Tata Steel, y bueno, Carlsen empieza bien, su defensa en partida lenta del título como campeón mundial, y parece de momento, por lo visto hoy, que su principal rival pues será Aronian, ¿no? que también viene de ganar un gran torneo en Tata Steel a pesar de haber perdido esa última partida, y hoy ha ganado pues a Nan, o sea que en principio un torneo tan corto como este, pues estos dos ahora mismo parecen los máximos favoritos, o sea que la partida entre ellos será un poco el centro de atención, ¿no? de este torneo. Pues venga, se despide el maestro Fide Oscar de Prado para pokeriajedrez.com.